que vamos a realizar se trata sobre fuerza hidrostática en una compuerta plana, en una compuerta inclinada a 30 grados. Esto lo hacemos con referencia al laboratorio que realizamos en la materia de termofluidos 1. Los integrantes son Feiser Schneider Rivera Delgado, el siguiente integrante es Gerson Adrián Albarracín Caicedo y mi persona que es David Alexis Sanabria Vega. Bueno, como iniciamos con el resumen de la práctica y lo que vamos a llevar en esta exposición. Bueno, en el documento como tal aborda lo que es el análisis y el estudio de las fuerzas hidrostáticas en superficies sumergidas. La práctica que hicimos en el laboratorio sobre fuerzas hidrostáticas, esta está enfocada más que todo en comprobar y analizar tanto de manera experimental y teórica cuál es su porcentaje de error que vamos a tener en estas. Las condiciones del momento generado por la presión del agua en los diferentes casos y cómo se comporta el líquido o el fluido en la compuerta plana o cuando está totalmente sumergida, que pasa a ser una compuerta curva. En este caso, el líquido o el fluido que usamos fue agua. Entonces, para determinar el comportamiento de la fuerza hidrostática, más que todo utilizamos un equipo que se nos proporcionó en el laboratorio, que es un equipo H11, es un equipo especializado que permite ajustar la superficie y comprobar diferentes casos. En esta práctica nos permite consolidar y afianzar los conceptos tanto teóricos que obtuvimos en las clases y observar directamente experimentando con el sistema sometido y es ver las presiones la presión hidrostática y las fuerzas que se usan en este experimento. Para la introducción de la práctica, entonces decimos que cuando hablamos de la fuerza hidrostática, más que todo nos referimos a lo que es una presión, a la presión que ejerce el fluido en reposo sobre una superficie sumergida. Como lo vimos y lo vamos a ver más adelante, tenemos una compuerta plana que cuando pasa cierta altura pasa a ser una compuerta totalmente sumergida y la presión de este fluido va a ser mucho mayor. Las fórmulas que usamos para calcular lo que fue el FR y que básicamente sería la presión, entonces decimos que es P por área. En este caso decimos que donde P es la presión hidrostática y el área es el área de la superficie del objeto que está en contacto con el fluido. Seguimos con la siguiente fórmula que es P igual a PO, P sub O, que en este caso sería P sub O, representa la presión atmosférica o la presión del fluido. Seguimos con la densidad del fluido, la gravedad y la altura a la cual se encuentra el objeto y el nivel del agua. Continuando con materiales y métodos, utilizamos los equipos como el aparato H11, el centro de presiones. Este tiene pues una característica que nos permite analizar el dicho comportamiento, que consiste en un panel vertical que sostiene un tanque en forma de cuadrante semicircular de material transparente. Este tanque se llena con agua, en este caso pues ese fue el fluido que utilizamos, y pivotea sobre una barra lisa. Los lados del cilindro tienen ejes coincidentes con el centro de rotación del conjunto, por lo cual la presión total del fluido sobre la superficie no ejerce momento sobre ese centro. El único momento presente debido a la presión del fluido sobre la superficie plana eh, se mide experimentalmente aplicando pesos a un colgador de pesas montando al lado opuesto del tanque del cuadrante. Como fluido utilizamos pues el agua. Esta se utiliza como un fluido incompresible para realizar el laboratorio, lo cual esta nos genera una presión hidroestática hacia la superficie sumergida, permitiendo observar y calcular la fuerza, el centro de presión y también el momento. Utilizamos unos colgadores para las arandelas, que fueron los soportes, para añadir su peso necesario para equilibrar el momento generado por la presión del agua. Utilizamos pesas tipo arandelas. Estas pesas pues hubieron unas de 12,21 gramos y otras de 7,5 gramos cada una. Bueno, en cuanto a la metodología del laboratorio, iniciamos.
con lo que es el aparato H11. Primero que todo, le dimos la ubicación correspondiente. En nuestro caso, nos tocó en la parte trasera del laboratorio, en una base de concreto, y nos tocó nivelar el aparato correspondiente a los niveles que él tenía. Entonces se niveló según según las instrucciones que nos dio el docente, lo más preciso que posible que pudimos. Como consiguiente, en la práctica, a nosotros nos tocó colocar un alicate en el trim track, ya que no teníamos las esferas metálicas para colocarlas, o el aparato H11 no tenía el lugar donde colocarlas. Entonces, para aplicar un peso y nivelar la compuerta, tanto vertical como a una inclinación de 30 grados, colocamos el alicate como lo pedía la práctica y como nos lo indicaba el docente. Seguido de esto, colocamos los dos ganchos que nos mencionó el compañero anteriormente. Y lo podemos ver en la siguiente imagen, donde aparecen los dos ganchos con las respectivas arandelas. Estas pesas, las iniciales, agregamos pesas de 12,21 gramos, y luego de que estas se nos agotaron, colocamos unas arandelas de 7,5 gramos proporcionadas por el docente en la práctica, hasta que pudimos realizar las alturas correspondientes que nos decía en la hoja de laboratorio. Ya como siguiente y como último, pues procedimos a tomar medidas de donde quedó el nivel de agua con la ayuda de la regla. Después de este paso se irán agregando pues sus pesas, sus masas, arandelas en este caso, en los ganchos. Repetimos este procedimiento periódicamente y adicionando su agua para que quede nivelado el aparato eh, con las respectivas arandelas, eh, llegando hasta el límite donde tenemos la superficie curva, donde podemos ver eh, completamente sumergida la dicha compuerta. Bueno, entonces ya por otra parte tenemos lo de los análisis y resultados, que previamente nosotros en el preinforme despegamos unas ecuaciones para hallar las ecuaciones de los momentos. Como podemos ver que para una superficie plana a 0 grados se usa la siguiente ecuación de la función variable, que sería el momento, que sería 1,71 menos 11,03 por la altura, que la altura sería la altura que tomamos experimentalmente. Ahora, para el momento de una superficie plana a 30 grados se usa la siguiente ecuación, que sería el momento sería igual a 1,48 menos 11,03 por la altura. Para una superficie curva a 0 grados se usa la siguiente ecuación en la función variable, que sería 1,962 menos 14,75,715h más 122,625 por la altura al cubo. Y para una superficie curva a 30 grados se usa la siguiente ecuación de la función variable, que sería el momento igual a 1,699 menos 14,715 por la altura más 163,459 por la altura al cubo. Estos valores ya los habíamos demostrado en el preinforme, ya que eso era una parte del proceso. Ahora, para los resultados, tenemos la primera tabla que sería para el momento actual y el momento teórico para una compuerta a un ángulo de 0 grados. Como se observa en la imagen, se tiene unos porcentajes de error muy altos, significativos, como podemos observar acá el 53%, el 39%, el 42%, 60% también. Que eso puede ocurrir también por, digamos, errores humanos cometidos al momento de tomar los datos. Ya sabemos que pues los datos se tomaron de forma visual con respecto a la regla que tenía la máquina, donde vimos un máximo error que fue del 53% y del 63% como se puede observar en la tabla. Y mientras que el promedio de los datos estaba entre un 30 y un 40%, más o menos. Ahora, para la figura 1,
que sería el momento para una compuerta plana a 0 grados. Se puede evidenciar que hubo una gran diferencia entre los momentos experimentales y los momentos teóricos a medida de que se subía a medida que subía la altura. O sea, a medida de que se iba llenando a medida que se iba llenando el recipiente. Como se observa en el porcentaje de error, como se observaron en los porcentajes de errores de la tabla, donde esto pudo ser provocado, pues como ya lo dijimos, por los cuidados humanos y la máquina experimental que se trabajó, ya que la máquina no fue una máquina previamente revisada por la empresa de la máquina, ya que es una máquina hechiza por la universidad. Ahora, para la figura 3 tenemos la gráfica de momento para la compuerta curva a 0 grados. Se observaron que hubo momentos que siguen una línea de tendencia a medida que aumenta la altura, el momento disminuye. Y también se observó que los valores presentan una diferente hora, o sea, una diferente y considerable al inicio, como se muestra en la parte izquierda, y al final, ya que la parte izquierda se nota que hay una diferencia entre los momentos demasiado alta. Esto indica, pues, como ya lo dijimos, que la maquinaria, pues, no era la óptima posible. Y, digamos, también en la toma de datos, también fue una grave, digamos, percepción de las alturas. Ahora, tenemos la segunda tabla, que sería los datos de la compuerta para un ángulo de 30 grados. Como podemos observar en la tabla, tenemos a la izquierda los datos experimentales o actuales de los momentos y a la derecha los momentos teóricos que se hallaron por las ecuaciones. En este caso, los porcentajes de error sí hubieron algunos cambios, no tan significativos como los anteriores, pero sí se pueden evidenciar que hubieron errores altos, como del 50-54%. Y el momento actual es significativo entre el 30% en ambas compuertas, como podemos entre el 30 y el 40% en ambas compuertas. Ahora, como expliqué en la tabla anterior, tenemos una parte roja en el teórico, que serían los datos de la compuerta plana, y lo de la parte azul, que serían los datos que se tomaron en la compuerta curva al momento de un ángulo de 30 grados. Ahora pasamos a la figura 2, que serían los momentos para las compuertas planas en un ángulo de 30 grados. Como se observa, como se puede observar en la figura, vemos que a una mayor altura, o sea, una diferencia de altura máxima, los momentos no son tan diferentes, no son tan significativos. Se puede ver que hay unos que se interpolan unos a otros del momento teórico y el momento actual. Pero ya si nos vamos, digamos, vamos bajándole la altura, sí se puede evidenciar que hubo unos momentos demasiado separados del teórico al actual. Como se observa en la figura de la compuerta plana a 30 grados. Ahora, para la figura 4, momento para la compuerta curva a 30 grados. En la compuerta curva sí podemos observar que el cambio en estos momentos de la figura 4 se evidencia que un comportamiento lineal. Sin embargo, al igual que en ambas gráficas anteriores, se detectó una gran diferencia entre los valores del momentos, del teórico y del actual. Lo que vemos que el actual estuvo muy por debajo al momento teórico. Eso se debe, pues, como ya se habló, de la parte, digamos, de la máquina, que fue una máquina experimental, una máquina que no requería, digamos, con las especificaciones del usuario. Y lo podemos evidenciar también en las gráficas que se obtuvieron. Ahora, ya teniendo esto, vamos a pasar a la parte de las conclusiones, que es lo que vamos a concluir con respecto al sistema, qué fue lo que se halló, por qué pasó esto y tal cosa. Bueno, tenemos como primero, se concluyeron que los valores experimentales pueden presentar variaciones dependiendo de la geometría de la dicha compuerta y de la configuración del sistema, ya que la configuración a 0 grados
En la compuerta curva se observaron errores del 48% y un 50% en los momentos. También tenemos como conclusión que pues los datos teóricos y los datos experimentales son similares, aunque no son idénticos. Las pequeñas diferencias se consideran normales y confirman que la fórmula utilizada describe adecuadamente este experimento. Estas variaciones pueden deberse a errores de medición o factores no considerados durante esta práctica. Se encontraron una gran discrepancia entre los valores teóricos y experimentales de las compuertas curvas, atribuida principalmente a los errores humanos, lo cual generó un error considerable en el sistema. También, pues, como lo decía el compañero, fue también error instrumental debido al aparato, el H11, pues no cumplía con sus estándares. Y pues ahí tenemos estos errores significativos. Gracias. Listo, entonces eso sería todo por la Eso sería, exposición y el tema de hoy. muchas gracias. Listo, ñero.